te derribaré, dice Jehová. Ahí le dice esa profecía al pueblo de Edom. Padre, Señor, bendice tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, siempre a aprender. Que veamos la historia, Señor, y veamos a este pueblo de Edom para aprender de él y no cometer, Señor, los mismos errores que ellos cometieron. Señor, que lo podamos ver, que podamos, Señor, esta mañana aprender de tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Una de las preguntas que siempre me hago o siempre me he hecho es que me acuerdo que cuando estaba un poquito más joven me decían esa palabra: vos sos soberbio. Y yo siempre pensé que ser soberbio era ser bravo. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque ser bravo o enojón o ser una persona que no nos gusten algunas cosas no quiere decir que sea soberbio, pero entendí, yo dije, ¿por qué me dicen soberbio? Y una de las cosas que caracteriza a un soberbio es que es arrogante, es altivo. Y esas palabras, porque eso está en la Biblia, porque para Dios un soberbio significa eso. Y un soberbio también en el hebreo significa alguien que es alto. La palabra soberbio significa altura. Esto lo podríamos traducir de esta manera, ¿va? Que se cree más que los demás. Porque un soberbio eso es una persona que piensa que está en diferente escalón, ¿va? Que camina en diferentes tipos de altura y que él es superior a algunas personas. Y este soberbio, que es arrogante y altivo, también no obedece a nadie. El que es soberbio no obedece a nadie, no le interesa la opinión de nadie más. Si él considera que una persona es de menor altura que él, no le hace caso, lo considera una persona que está diciendo, no lo toma en cuenta, no obedece. En Nehemías capítulo 9, verso 29, lo leo, dice: le amonestarás a que se volviera a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Y se rebelaron y endurecieron y no escucharon. O sea, el soberbio no escucha una opinión de los demás. El soberbio piensa que solo él tiene la razón, no obedece a nadie. El soberbio menosprecia a las personas. Mira lo que dice el Salmo 31, 18, lo leo: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra los justos cosas duras con soberbia y menosprecio. El soberbio siempre habla con menosprecio de otras personas. No, es que este no está a mi altura, ¿va? Es una persona soberbia que considera que él es mayor que otros y menosprecia aún a otros, ¿va? El soberbio solo genera contiendas. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Usted quiere conocer a alguien soberbio o solo pleitos? Porque a veces nosotros consideramos que es soberbia aquella persona que se enoja o porque está argumentando, pero los soberbios, donde una persona es soberbia, solo él tiene la razón. No hay nadie más, no escucha. Entonces el soberbio genera contienda, o sea, en vez de generar paz, genera contienda, ¿va? Y la soberbia ultraja a Dios, directamente ultraja a Dios. Mira lo que dice Números capítulo 15, verso 30, dice esto: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo.
La soberbia ultraja directamente a Dios. O sea, no podemos decir que la soberbia es un pecado menor, sino que ultraja directamente a nuestro Dios. Por eso es que en Números 15 dice, y lo cortará de en medio de su pueblo. Esta mañana quiero prestar mucha atención al libro del profeta Abdías y lo estudiaremos hasta dónde lo llevó la soberbia a Edom. Porque quiero que esta mañana usted entienda hasta dónde lo llevó la soberbia a Edom. Y para entender un poco de esto, hablaremos un poco sobre el contexto. Este libro está ubicado, básicamente lo ubican en dos etapas. Algunos lo ubican en el 586, que es cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, y otros lo ubican con Asiria, cuando entra el imperio asirio antes, quizás unos 200 años antes. Pero para mí, o para algunos estudiosos, principalmente lo ponen cuando entra Nabucodonosor a Jerusalén. Y esa fecha es sumamente importante porque las mismas palabras que están escritas en el libro de Abdías también las puedes encontrar en Jeremías capítulo 49. Cuando dice la soberbia de tu corazón te ha engañado. Esas mismas palabras está ocupando Jeremías y las mismas palabras está ocupando Abdías. Entonces algunos por eso consideran que el momento que está pasando es cuando Nabucodonosor entra al pueblo de Judá y se lleva a ese pueblo. ¿Qué pasó en ese momento en la historia? Edom, debemos recordar que Edom es medio hermano del pueblo de Israel. O sea, Edom son los hijos de Esaú. Y estos hijos de Esaú se habían ido a vivir a un lugar donde ellos, nadie los podía conquistar. Ellos vivían entre peñas. O sea, vivían en lo alto. Por eso es que le dice Dios a ellos, aunque te subas a lo más alto, de ahí yo te derribaré. Estos de Edom eran personas que estaban en lo más alto, se creían que nadie los podía tocar. Es más, tenían aliados. Eran personas que tenían buenos aliados, habían negociado con otros pueblos para que a ellos no los tocase. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué Dios ataca la soberbia de ellos? Porque ellos hicieron algo bastante. Ellos hicieron una cuestión de que cuando entró el pueblo, cuando entró Nabucodonosor a Judá, la gente salió huyendo de Judá. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, los que iban huyendo, ellos los mataban. Y cuando Nabucodonosor se fue de Judá y se llevó a los cautivos, que en Isaías narra cómo iban amarrados con un tronco, desnudos, caminando hacia Babilonia, porque eso es lo que pasó ahí, porque Isaías nombra en la profecía que el pueblo iba a caminar desnudo hacia Babilonia. Y caminaron desnudos con un tronco encima y todos iban en línea sosteniendo el tronco. ¿Qué hicieron los de Edom? Llegaron al pueblo y se robaron lo poco que había dejado Nabucodonosor. O sea, no solo no dejaron salir del pueblo, mataron a sus propios hermanos y luego ellos mismos robaron ellos mismos. O sea, ellos hicieron el dicho del árbol caído, hicieron leña. Eso es lo que hicieron ellos. Y por eso Dios les está dando una tremenda y los va a castigar. Es más, les dice a ellos, los voy a desaparecer por su soberbia. Entonces ellos empiezan, ese es el contexto de este libro, ellos dicen, y uno empieza a analizar este libro y empieza el libro diciendo que es la visión de día que Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom, directamente con ellos. Dios dice, voy a castigar a este pueblo por lo que le hizo a Judá, por lo que le ha hecho y por lo que no debieron de haber hecho. Y entonces nos da a nosotros, lo primero que podemos notar es que va a castigar Dios a Edom. Porque Dios es un Dios que acabamos de leer en Números capítulo 15, verso 30. Ultraja a Jehová la soberbia.
esa persona será cortada en medio de su pueblo. Dios no soporta la soberbia de un pueblo y mucho menos la soberbia de una persona. Y acabamos de describir como un soberbio. Entonces, ¿dónde empieza esto para que aprendamos? Mira lo que dice el verso número 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Primero, Edom se sentía tan seguro por dónde vivía y por los aliados que tenía, que pensaba que nada le iba a ocurrir. Edom era tan soberbio en su corazón que decía: yo estoy entre las peñas, yo tengo buenos aliados, conmigo se han hecho buenos negocios y conmigo yo sé dónde vivo, yo tengo una base y yo estoy tranquilo. Eso decía Edom. Pero la soberbia de su corazón lo había engañado. Mira lo que le dice: tú que moras en hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ellos decían: nadie puede tocarnos. Vivimos aquí, miren, en las alturas. Vivimos calle al volcán, decían los de Domba. ¿Cómo me van a venir a tocar a mí aquí? Tengo una casa grande, decían los de Domba. ¿Quién va a venir? ¿Cómo van a venir las personas a matarnos si nosotros vivimos en otro nivel, como dice la gente? Vivimos en otro nivel. Entonces ellos decían, ellos pensaban estar seguros, porque el soberbio o la soberbia nos lleva a pensar que estamos seguros, porque nos lleva a pensar de que nosotros tenemos esa seguridad. Y mira lo que le dice Dios a ellos, verso 4: si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios te baja, o Dios le dice a ellos: yo voy a bajar tu soberbia. No importa que tan alto estés. Es más, poder meterte, le dice el águila, es uno de los animales que tiene su nido más alto, y le dice Dios: aunque te remontares como el águila, llegarás a la peña más alta, a 2000 o 3000 metros de altura, de ahí, dice Dios, yo te voy a botar. Aunque llegaras a las estrellas, no importa tu nivel, así dice Dios, así le está diciendo Dios a Dios, no importa el nivel que vos tengas en tu vida. Pero si sos soberbio, le dice Dios, porque la soberbia te engañó, de ahí te voy a derribar yo. Porque Edom había olvidado un caso, y a veces esto es lo que sucedió con Edom. Edom había olvidado que eran parientes de Saúl y que Dios había bendecido a ese pueblo por ser pariente de Saúl. Edom se había olvidado de que lo que tenía era porque Dios lo había permitido. Edom se había olvidado de que su corazón debía de ser como el pueblo y no llenarse de soberbia el pensar que ellos lo habían obtenido. Entonces Dios le dice a ellos: yo te voy a dejar dejándote sin nada. Porque en el versículo 5, mira lo que le dice Dios a ellos: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que bastase? Si entraran a ti vendedores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, tus tesoros escondidos fueron buscados. No te voy a dejar nada, le dice Dios. Lo que te di también te lo puedo quitar. No te dejaré nada, porque la soberbia te engañó. Pensaste, le digo a Edom, que tú estabas seguro,
Pensaste que tú eras mejor que el pueblo mío. Pensaste que tú eras mejor que Judá. Y Dios le dice a ellos, Dios, te voy a bajar tu soberbia y te voy a dejar sin nada. Porque aún tus tesoros, le dice, de ahí te voy a quitar. Ahora, también dice que los va a cortar. Mira lo que dice el verso 6. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No tienes nada ni a nadie. Dios empieza a decirle a Aarón, te voy a dejar sin nada y te voy a dejar sin aliados. No vas a tener para dónde correr porque no habrá nada ni nadie que te pueda ayudar. Porque la soberbia del corazón te engañó. Y Dios le dice, te voy a bajar la soberbia quitándote todo. Te voy a bajar la soberbia, le dice Adón, quitándote lo que tú amas. Y te voy a bajar la soberbia dejándote sin aliados. Lo que vos pensabas que eran tus aliados se van a acabar. El pueblo que tú pensabas que era aliado tuyo, que Egipto, que Babilonia, ellos mismos te van a destruir. ¿Por dónde está diciendo él? La misma gente con la que ellos confiaban, la misma gente lo va a acabar. Y mira lo que dice. No solo dice eso, el verso 8 dice esto Dios a Edom. No haré que parezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago que hicieron, por la soberbia que tuvieron. Todo hombre no va a cortar, dice, yo me voy a acabar a Edom por lo que hicieron. Ahora, es interesante este texto, porque hay soberbios, habían soberbios en esta época más grandes que Edom, pero específicamente la soberbia de Edom no ha sido porque ellos se creían más con cualquier persona, sino que ellos atacaron directamente al hermano de ellos. Por eso es que en el verso 10 le dice esto: por la injuria a tu hermano Jacob te cubriré de vergüenza y será cortado para siempre. Entonces, hermanos, ¿por qué Edom iba a ser castigado por Dios? Porque la soberbia de Edom no fue contra un pueblo, fue contra el pueblo de Dios. La soberbia de Edom no fue contra cualquier pueblo, fue contra el pueblo de Judá. La soberbia de Edom no fue contra cualquier persona, fue contra la persona que Dios, el pueblo que Dios había escogido para traer al Mesías. Edom fue soberbio con su hermano. Y esto es interesante, porque muchas veces podemos ver que Dios está castigando a un pueblo por ser soberbio con su propio hermano. Dios está castigando directamente eso. Ahora, ¿por qué lo castiga? ¿O por qué la soberbia lo termina? ¿O los pecados de la soberbia? ¿Cuáles son los pecados que Edom cometió? De soberbia, porque son pecados de soberbia. Mira lo que dice el verso 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños por sus puertas, y echabas suerte sobre Jerusalén, y tú también eras como uno de ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mira la soberbia de ellos y dijeron, se acabaron aquel, acabémoslo nosotros también. Solo miraron
Es que un soberbio cuando otra persona está mal y él ve la oportunidad de podérselo acabar, lo va a acabar. Usted es Aarón que dice, no digo pobrecito mi hermano Jacob. Usted es Aarón diciendo, no, pobrecito mi hermano Jacob. No, ellos dijeron, vaya, haya quedado para que todos agarremos, señores. No le dijo le voy a ayudar, sino que le digo, no, acabémoslo. Y por eso que le dice, pues no debiste tú haber estado mirando, ¿va? El día del infortunio. Por eso que le dice, no debiste solo mirar. No debiste solo hacer suerte y decir, me voy a acabar ahora que estás mal, me lo acabo más, porque ese es un soberbio. El soberbio siempre piensa en él. El soberbio no piensa que ellos no pensaron que ellos eran familiares. Él estaba pensando solo en él, en cómo iba a quedar. El hombre estaba pensando solo cómo iban a quedar ellos parados. Vaya, hoy haya quedado la suerte, no hay nadie quien entre al pueblo, entremos nosotros, lo que ha quedado es de nosotros. Y por eso Dios le dice, no debiste de haber hecho eso. No debiste de abusar. Cuando tu hermano estaba mal, no debiste de haberlo hecho. No debiste de haberlo mirado y tirar suerte y decir, ahora es el turno mío. Pues no debiste de haber estado mirando, dice el verso 12, en el día de tu hermano, el día de su infortunio. Fueron como espectadores diciéndole al pueblo, vaya, mira, cabal como yo te dije, esta vez. Porque ese es el soberbio, que como él tiene la razón, él dice, vaya, así como yo te dije, están. Y se rieron, me imagino que ellos estaban riendo y mirando al pueblo, cabal como yo te dije, están. Ahora, también dicen ellos, no debiste de haberte jactado, y lo dice en verso 12, no debiste de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste de haberte jactado en el día de la angustia. Ellos estaban riéndose, hermano. Edom se estaba riendo de la infortunio que le estaba pasando al otro. Se estaba riendo de lo que estaba viviendo un pueblo, porque a veces cuando ellos se reían, vaya, mira el firme. Eso es un soberbio. Una persona soberbia tiene esos pecados. No solamente se cree más alto que el otro, sino se burla del otro. Y mira lo que dice después, no debiste de haberte jactado, no debiste de haber entrado por la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado a su madre en el día del quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de la calamidad. Ellos abusaron del débil. Y ellos abusaron, robaron y quitaron en el día de la calamidad. Se llevaron los bienes del débil. Eso es un soberbio. Y esos son los pecados de un soberbio. Mira la oportunidad de quitarle algo a alguien y lo hace. Mira la oportunidad de que uno está mal y lo hace. Pero especialmente este pecado de soberbia fue contra un pueblo que era su hermano. Y esto es principalmente lo que enoja a Dios en todo, que su pecado de soberbia había sido contra su propio hermano. Es que el problema de Edom no es que haya sido soberbio contra otro pueblo, el problema de Edom es que se equivocó con quién fue soberbio. Ese es el verdadero problema de Edom. Y el pecado muchas veces de soberbia en nuestras vidas no se trata con quién es que lo hacemos. Se trata es con quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Y Dios dice, cortará el soberbio en medio de su pueblo. No, muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no soy soberbio, hermano. Pero tu corazón es soberbio. Es que yo no soy soberbio. Ya describí muchas veces que es la soberbia, es arrogante, es altivo, se cree más que los demás, menosprecia el consejo de los demás,
es una persona que mira de arriba para abajo, es una persona que se cree mejor que los demás, es una persona que no se le puede decir nada, es una persona que si tú le dices algo es pleito, es una persona que cree tener la razón en todo. Eso es un soberbio. Y el soberbio ataca de manera deliberada a una persona. El soberbio es una persona que ataca de manera deliberada y no solo, y ataca al más vulnerable, porque la soberbia siempre ataca al más vulnerable. Y el vulnerable en este caso era Judá. Judá era vulnerable para atacarlo con toda la soberbia. Y por eso dice, no debiste de haber estado, no debiste de mirar, no debiste de hacer, no debiste de reírte, no debiste de haber robado lo que era de ellos. Porque el soberbio lo único que le interesa es su corazón, va. Ahora la soberbia Dios la castiga y se la castiga directamente, va. Nos lleva a la soberbia a una expectativa de juicio para Edom. Mira lo que dice el verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Qué hicieron ellos? Robaron, saquearon, se llevaron los bienes, se creían superiores. Entonces, ¿qué iban a hacer con ellos? Dios le dice, como tú hiciste, van a hacer contigo. ¿Cómo se llama esa ley? Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará, segará. Eso va a recoger. La misma forma en la que nosotros hicimos, dice la Biblia, es la misma forma que, con la misma vara que tú me diste, dice la Biblia, con la misma vara vas a ser medido y una cuarta más. A Edom no solamente le estaban diciendo que te voy a acabar, sino la misma forma que tú hiciste, así van a hacer contigo. No solo eso, sino que también dice que los iban a humillar. Verso 19 dice, y los de Neguev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela, los filisteos, poseerán también al campo de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, Adalá, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los cananeos hasta Saracta, y los cautivos de Jerusalén que están en Cefar poseerán las ciudades de Neguev. O sea, Dios le dijo a Esaú, lo que era tuyo y lo que yo te había dado, se lo voy a dar a otro. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 7, verso 24. Dice la palabra, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. En sus santuarios serán profanados. Dios le está diciendo a Ezequiel, porque aquí está hablando también profecía en Babilonia, y Ezequiel le está oyendo y le dice, ¿sabes cómo voy a castigar yo? Voy a traer a los más perversos de las naciones y poseerán las casas de ellos por la soberbia, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿sabes cómo yo hago juicio contra los soberbios? Les quito lo que ellos creen que tiene valor y se lo doy a otro. Dios aborrece al soberbio. Dios aborrece al soberbio. Dice la palabra de Dios en Salmos 31, 23. Amén al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Isaías 10:12 dice la palabra, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y altivez de sus ojos. Dios, querido hermano, castiga la soberbia.
También dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios castiga la soberbia. Dios castiga, no tolera la soberbia. Nosotros muchas veces hablamos de cosas o de pecados que quizás, digamos, los castiga más, pero yo creo que cuando hablamos de la soberbia, creo que Dios no es tajante con la soberbia y dice, no tolero al soberbio. Yo creo que debemos, en una aplicación de esto, debemos de evitar los errores de Edom, queridos hermanos. La soberbia de Edom comienza en su confianza por las cosas materiales, donde vivían y sus contactos. Desde ahí comienza la confianza de Edom. Y desde ahí comienza la soberbia de Edom. Muchas veces nosotros nos llenamos de soberbia por lo que somos o por lo que tenemos. Las cosas materiales nos llevan de confianza. Y a veces nos llena de soberbia. Y lo que nosotros debemos de entender de los errores de Edom es que donde estés o como estés, como dice aquella canción, ¿va? Donde estés y como estés, Dios te va a derribar. Dejemos de tener confianza en cosas materiales. Yo cuando oigo a las personas decir, yo pago, ¿y qué? Eso es. Es mi pisto, ¿y qué? Eso es. A mí me costó, nadie de ustedes me ayudó. Es soberbio. Es mi carro y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ya oído eso? A veces los hijos le dicen a uno, es mi cuarto. Cuando lo compró. Sí. Saliste de mi cuarto, como dijo el hermano. Bueno, ¿y cuándo lo compraste? Soberbio. A mí me ha costado el estudio porque ustedes nadie me ayudó. ¿Y quién te dio de comer, hijo? ¿Y a dónde dormías? Porque si eso es así, entonces hubiera empezado. Los errores de Edom es pensar, el error de Edom, y debemos de evitar esos errores de Edom porque debemos de aprender de Edom es considerar que ellos se sentían seguros con lo que tenían. Y eso llena de soberbia cualquiera cuando se siente seguro con las cosas materiales. Eso llena de soberbia cualquiera. Es mi negocio, es mi carro, es mi casa, yo te doy, yo pago, es la luz que yo pago, apague la luz porque esa yo la pago. Y está bien que ahora es luz, pero el contexto es que estás diciendo que tú la pagas. Mejor es que decir apague la luz. Pero cuando yo digo yo, entonces te estás llenando de soberbia. Es más, debemos de evitar ese error del pensar que las cosas materiales nos dan confianza. Yo estoy cansado de que la gente mira a otro por las cosas materiales.
Y allá en el mundo así te miden, pero en el cristianismo que te midan así, estamos mal. Porque debemos de recordar que si usted es cristiano, evangélico, apostólico, romano, padres y todos los demás de la iglesia, usted debe recordar, hermano, que lo que tiene es porque Dios en su misericordia se lo dio. No es que nosotros seamos mejores, es más, hay mejores que nosotros. Porque eso de pensar es que yo soy inteligente. No, hermano. Es que yo soy el que hago todo estas cosas. No, hombre. Si hay mejores. Si hay gente que es mejor que nosotros allá afuera. Más preparada, más inteligente, más jovial, tiene más carisma. Sí, hay mejores. Pero Dios en su misericordia nos dio y nos ha dado. Y Dios le había dado. Dios le dijo a Esaú cuando te voy a bendecir, porque hay un texto donde le dice, te voy a bendecir como voy a bendecir a Jacob. Pero ¿qué hizo Esaú con la bendición? ¿Qué hizo los demás? Creerse más. Debemos de evitar los errores, hermano. Otro error fue sentirse superior. Miraron de menos. Miraron de menos. Ellos se sentían superiores. Mira dónde vivimos nosotros aquí. Y miraron de menos a su hermano. Ese es un error fatal, man. Podemos notar que en el texto ellos miran de menos totalmente, menos a la gente por lo que hacen o por lo que no hicieron. Ellos miraron de menos porque le dice, miraste de menos, miraste de mal, te alegraste del sufrimiento del otro. Ellos se sentían superiores. A veces podemos notar que debemos de evitar ese error de creer que somos mejores que otros. No somos mejores que otros. Ya le dije, hay gente mejor que nosotros. No creamos que somos mejores. Es más, en la familia ponemos a alguien, este es mejor que el hermano. A mí eso sí me molesta. Yo no sé si a usted, pero a mí me molesta. Que hagan una comparación. Es que este es más inteligente que el otro. No. Dios le dio más gracia a este que al otro, pero el otro también tiene su gracia en otra cosa. Comparamos. Hermano, ser soberbio también significa que ellos dijeron, yo me siento superior a esto porque yo hago negocio con Babilonia. Yo hago negocio con Babilonia, no hago negocio con gatos. Damos con los sobres que hace negocio conmigo. El primer imperio más grande de la historia. El que hizo los jardines colgantes. Pero también Nabucodonosor, cuando se llenó de soberbia, dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Le cayó, y le dijo, bueno, ¿cómo es que la gran Babilonia? Yo te permití. Porque Dios le dice en el libro de Isaías y en Jeremías, le dice, mi siervo Nabucodonosor va a juzgar a Israel. O sea, Dios toma a Nabucodonosor y le dice, yo te voy a permitir que vayas a castigar y a disciplinar a este pueblo mío. Pero cuando se pasó Nabucodonosor de eso y dijo, yo construí eso, no fuiste vos. Fui yo permitiéndote. Cuando nosotros creemos que somos superiores a otros, no somos. Es Dios permitiéndote. Ahora debemos de enseñar eso, de entender eso. Otro error que debemos de ver de Edom es, en su soberbia es, hermano, Edom cometió el gran error de ser soberbio contra su propia familia.
Edom cometió el gran error de hacer soberbio contra su propia familia. No podemos ser soberbios contra nuestra propia familia. No podemos mirar y sentirnos superior contra nuestra propia familia, hermano. Edom cometió el error de mirar de menos a su hermano. En vez de ayudarle, lo condenó más. Edom hizo como hacen algunos, ¿va? Fíjate que estoy un poco, le dice el hermano a uno, fíjate que estoy un poco fregado y quiero ver si vendo este carro, ¿va? Y como está fregado, ¿qué le dice el hermano? ¿Cuánto vale el carro? 3,000, le dice el hermano. 1,000 te doy. ¡Ah! Y vale 3,000 el carro, ¿y el qué le está dando? 1,000. ¿Qué está haciendo con él? Terminando la deuda. Porque va a quedar sin carro y no va a pagar la deuda. Ah, pero ya está. Yo he oído gente que dice eso. Yo sé que aquí no hay de eso. Yo le ayudé. Yo ni necesitaba el carro y yo le ayudé. $1,000 y valía 3,000. ¿Por qué no le diste los 3,000? 4 para que le ayudara bien, dije, no. Pues no le diste los 4. Ah, no, preferiste matarlo, te quedaste con el negocio y hiciste leña del árbol caído. Lo mato aquí y lo voy a vender allá. Ah, si así son los negocios. Pero fuiste soberbio. Es más, no solo le da los 1,000, sino que lo critica, lo regaña. O sea, para darle los 1,000 él tiene que sacar. Lo humilla al pobre hermano, ¿va? O a la hermana y le dice que vos no hiciste esto. Y le saca todo el testamento, porque el soberbio eso tiene, ¿va? Saca todo el historial, ¿va? Que ha subido en Word, lo tiene quizás, o en Excel, ¿va? Saca todo el historial, lo regaña, va. Fíjate que ahorita te puedo ayudar, pero solo 500 tengo. O sea, ya le bajó más todavía. Entonces, Edom eso hizo. Edom dijo, tú te fuiste contra tu hermano. Hermano, hay familias que ni a la mamá ayudan. Hay soberbios que ni a la mamá quieren ayudar. Yo he oído hijos que dicen, es que mi dinero es mi mamá y yo, ¿cómo le voy a ayudar? ¿Qué dice la Biblia? Si usted es cristiano, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vejez sean más largos. Este es el primer mandamiento con promesa. Y hay soberbios que están esperando que se mueran, compadre. Porque hay gente así. Yo tengo uno que trabaja conmigo que me dice, están esperando que mi abuelo se muera y viera cómo pelean donde yo vivo. Ni se ha muerto el Señor y ya lo quiere. Y yo le digo siempre a la gente que va a dejar cosas, para que gástese todo mejor. Así no deja pleito. Sí, hombre, váyase para Francia, vaya a disfrutar un crucero, y así no deja pleito de nada. Se lo acabó, y llévelos a todos, vaya de viaje, y se lo acabe, vaya, aquí se acabó todo. Así que creo que una de las cosas que nos enseña el texto es que la humillación nos enseña humildad. Creo que parte de lo que Dios hace con Edom y parte de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros es que debemos de aprender a ser humildes. Dice el texto en Salmo 119, 71, dice esto: bueno me es haber sido humillado para aprender de tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para aprender de tus estatutos.
¿Cómo empezamos a ser humildes cuando somos humillados por Dios? ¿Cómo he aprendido yo humildad siendo humillado por Dios? ¿Cómo aprendí a no ser soberbio? Es cuando Dios empieza a humillarnos. Cuando tienes que pedirle a la persona que tú insultaste. Cuando las cosas que tú tenías te hacían ver grande y ya no las tienes. Eso te hace ser humilde. Cristo nos enseña humildad, dice en Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Dios nos enseña, Cristo nos enseña que tenemos que aprender a ser humildes, que seamos mansos y humildes de corazón. Bueno, me haber sido humillado para aprender de tus estatutos. ¿Cómo empezamos nosotros a meternos con Dios? Es cuando en realidad somos humillados. Cuando no tienes nada ni nadie que te pueda ayudar y empiezas a confiar en ese Dios. Y la humillación muchas veces duele, porque duele, a veces duelen las cosas. Hermano, Dios a veces nos ha llevado a lugares donde nos ha dolido. Nos ha dolido. Pensamos que somos tan especiales que pensamos que hay cosas que no deberíamos de hacer y Dios nos lleva y nos da una pequeña lección de humildad. Nos lleva a pensar de que somos mejores. Yo creo que yo tenía un concepto hace varios años yo tenía un concepto erróneo del pastorado hace muchos años. Creía que un pastor era una persona que tenía que ser totalmente bendecida y que tenía que tener todo y tener carro y tener casa y tener todo, pero realmente Dios me enseñó que ser pastor no significa, no tenía nada de eso. Hace muchos años conocí a un pastor que era quizás de los pastores que más me ha enseñado a mí con su vida, quizás que con su palabra. Me enseñó muchísimo con su vida. Ese pastor salía a vender en un guacal fresco. Y toda la gente en el pueblo le decía, ¿y usted por qué anda vendiendo fresco siendo pastor? Y él decía siempre, ¿y de qué voy a comer? Nunca lo vi a él, nunca lo vi yo personalmente, nunca lo vi ser una persona soberbia. Aún a veces nosotros pensamos pero fue una persona que, como dice el texto, fue llena de paz. La soberbia no nos trae paz. Yo no quiero decir que tener cosas sea malo, el problema es que esas cosas pensemos que traen seguridad. Y Dios te puede quitar lo que tengas en 2 o 3 soplos. Entonces lo que debemos de entender de este texto hoy en día es que Dios rechaza totalmente soberbia. Dios no quiere que caminemos. Nosotros como cristianos no deberíamos de ser cristianos soberbios. No deberíamos de caminar en la soberbia. No deberíamos de creer que nosotros somos mayores que otros. Es más, deberíamos de ser más humildes y entender que lo que tenemos, Dios no nos ha dado en su misericordia. La soberbia nos engaña en nuestro corazón pensando que somos personas que lo merecemos. La soberbia nos hace pensar que estamos en otro nivel y que en realidad pensamos que Dios no nos va a bajar de ahí. Yo creo que Dios puede humillarnos muchas veces.
Yo no quisiera, hermano, que ninguno de ustedes viviera una humillación o estuviera de esa forma. No es mi intención esa. Mi intención es que cuidemos nuestra soberbia. Que de alguna manera no seamos soberbios con las personas más vulnerables que tenemos. A veces dejemos de ser soberbios con las personas que dependan de nosotros. Dejemos de ser soberbios con aquellos que creemos nosotros que son menores que nosotros. Los hijos muchas veces se vuelven soberbios porque como ellos empiezan a crecer y empiezan a tener, piensan que son mejores que nosotros. Yo siempre me decía un amigo a mí, nunca vamos a ser mejores que los padres. Porque ellos vivieron más que nosotros. Por más humilde que sea tu padre o tu madre, no es necesario verlo con soberbia. Porque el estudio o lo que tú tienes es porque él se sacrificó para hacerlo por ti. Sea poco o sea mucho lo que él haya hecho, lo hizo por sacrificarse para ti. Y el llenarte de soberbia muchas veces nos lleva a pecar contra Dios. Y yo solo quiero que usted entienda este texto. Y quiero que entienda esto de esta manera. Si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que al que toma como hijo, dice en el libro de Hebreos, lo disciplina. Y si tú eres un hijo de Dios, Él va a disciplinar la soberbia. Y la va a llevar la disciplina, porque dice el libro de Hebreos también, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también dice el texto, que a los que son bastardos, porque así dice el texto, a esos Dios no los disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que lo entienda de esta manera. Dios, al que toma por hijo, yo castigo al hijo mío, no castigo al hijo de otros. Yo no voy a castigar al hijo de otro. Hermano, le puedo decir mucho al hijo de otro porque no es mi hijo. Pero al hijo mío sí le puedo decir. Entonces Dios disciplina la soberbia de aquellos que Él ha tomado como hijo. Y la castiga de esta manera. Dejándolo sin nada y dejándolo humillado. ¿Para qué es eso? Para que aprendamos a amar a Dios y que aprendamos de que Él es con nosotros y por Él somos nosotros. Si tú siendo soberbio no pasa nada y tú vives y usted mira que mejor le va al soberbio, entonces yo tengo esta teoría y digo, entonces no lo tomó como hijo. O lo está endureciendo hasta que llega un punto de que se sienta como el águila. ¿Y qué va a pasar? Desde ahí lo va a bajar. Y como dice la ley, va entre más alto, más duele, hermano. Si no es lo mismo caerse de aquí que caerse del techo. Entre más alto, más duele. Y no rebota, ¿va? Porque no somos. Pero entre más alto nosotros creamos que estamos, más va a doler. Y muchas veces Dios nos deja que nos elevemos. Y mi esposa me dice a mí, es que Dios bendice a los soberbios, al que hace mal lo bendice. Y yo siempre le digo, es que vos no conoces a Dios, hay que dejarlo que se suba. Y quizás no te cobren el vuelto, como decía alguien, el pastor decía eso, un pastor, no te cobren el vuelto ahorita porque no te lo van a cobrar. Pero un día te lo van a cobrar. Dios te va a castigar por soberbia. ¿Y sabes cuando Dios ocupa esas cosas? Cuando más duele. Ahorita podemos seguir siendo soberbios, pero cuando ya llegamos a los años donde necesitamos de otro, ahí es donde duele. Por eso es que muchas personas dicen, yo no quiero llegar a viejo. A veces no queremos llegar a viejo porque sabemos que ahí es donde empieza el cobro. ¿Por qué cree que hay personas que tienen enfermedades, enfermedad tras enfermedad tras enfermedad y solo enferman?
¿No será que Dios está bajando la soberbia de una persona? Debemos de entender a Dios, hermano. Usted tiene que entender a Dios. Ah, esto es por soberbio. Deben de entender a Dios. Las cosas no pasan porque usted piensa que fue casualidad. Deben de entender a Dios. Cuando usted haga una prueba, si quiere, la sea soberbio. Y veamos cómo le va esta semana, ¿va? Empieza desde ahora a ser soberbio, de verdad. Y veamos cómo nos va. Yo le aseguro que las cosas no van a ir muy bien. Y por más que usted diga, no, es que no van a ir muy bien. Porque el que toma conmigo, lo disciplina. Trate la manera de bajar la soberbia en su corazón. Tratemos la manera de no ser tan soberbios. Tratemos de la manera de practicar el amor unos con otros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, eres tú siempre el que nos ha prosperado en nuestra vida, nos ha dado. Eres tú siempre, Señor. Has sido tú, Señor, el que siempre has proveído para mi familia. Has sido tú siempre el que me has dado, Señor, lo necesario. Ayúdame, Señor, que cuando mi corazón se llene de soberbia, que podamos entender que simplemente, Señor, tú has tenido misericordia de mí. Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a moldearte más a ti. A lo que dice Mateo 11:29, Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, bendice esta semana. Bendice a mis hermanos. Que todo lo que hagan, Señor, sea para tu gloria y honra. Que nuestro corazón, Señor, se dé cuenta de que sin ti no podemos hacer nada. Oh, Señor, bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos. Bendice a su familia, su casa, su mesa, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.